Buenas noches. Como todos los lunes, cordialmente están invitados a compartir contraste. El doctor Marcos Ibaceta nos acompaña como siempre y Fernando Kruber, analista económico, nos acompaña nuevamente. Parece que ya eso habitué en el programa para analizar las cifras de estos 110 días de gobierno del señor Castillo. Como siempre digo al inicio, vamos a revisar lo que ha pasado durante la semana. Hay un enfrentamiento entre la gente del partido, ¿será verdad? ¿No será verdad? Se insultan, se dicen, comienzan a perder los papeles. El ministro de Defensa todavía, él dice que ya renunció, pero todavía no lo han aceptado. Mientras no le acepten, él sigue en el ministerio. El ministro de Justicia, que es el asesor del presidente, es como si hablara el presidente, insulta a un tal gordito, le dice, oye gordito, hemos puesto ahí porque por presión, pero las puertas están abiertas. Vemos cómo se sigue destruyendo la economía del país y para eso invitaba a Fernando para, con sus cuadros que acostumbra a hacer, muy meticuloso, nos demuestre, inclusive me acaba de enseñar una factura de haber comprado pan, que tiene IGB, el que se perjudica es el pueblo. Cuando el dólar sube, sube todo. Ese pueblo por el cual el señor Castillo dice y se desdice, es el que está sufriendo. Por otra parte, el señor Pedro Franque sigue en su idea de cobrar más impuestos para tener, su plan es 12.000 millones de soles para seguir repartiendo bonos como se hizo en Cuba, como se hizo en Venezuela, como se hizo en Ecuador, como se hizo en Bolivia, para subyugar al pueblo y tenerlo pues amarrado. Por último, no se sabe quién va a ser el nuevo ministro de Defensa. Hay dos ministros que están en la cuerda floja, el señor ministro de Educación, que parece que vendió la prueba o la filtró para los maestros. Y el otro es el ministro de Transportes y Comunicaciones, que ha tirado abajo una reforma que en camino tenía más de 7 años. Esa es la introducción de hoy día lunes en contraste y le cedo la palabra al doctor Marcos Ibaceta. Buenas noches, Marcos. Hola Electo, hola Fernando, un gusto de tenerte en la mesa. Muchas gracias. En realidad está ocurriendo lo que ha ocurrido en todo país donde el comunismo intenta tomar el poder, ¿no? El poder absoluto. Van decantando posiciones y se van eliminando entre sí. Ese es el primer paso. Pero para ir eliminándose entre sí tienen que ir formando su base social. Recuerda que nosotros decíamos que el profesor Castillo tenía su base social en el Movadef. Claro. Punto. En algún momento iba a colisionar con Cerrón porque el pensamiento de Cerrón y las condiciones personales de Cerrón dañan esa imagen de lucha frontal contra la corrupción cuando están vendiendo pruebas para el examen de los profesores, ¿no? Y se coloca a gente que más pronto variada no hay. Entonces parece que se eligen a propósito. Recuerda que dijimos que es como jugar con el Congreso, ¿no? Te cambio ministros, pero siempre te meto 2 peones a los que no vas a pasar, los vas a querer eliminar del inicio. Y eso produce un debate político que a ellos les conviene. Porque mientras eso ocurre, el sector que quiere la hegemonía comienza a controlar el poder y a perseguir. Dijimos que los caviares van a terciar. Y muchos caviares consideran que están ganando. Y yo les digo que hasta ahora los veo simplemente como
menos que peones, están siendo utilizados, pero los maltratan de la peor manera, fíjate, a esta señora Mirta Vázquez. A veces la tratan con la punta del zapato. Ella reclama y nadie le hace caso, al contrario. Y si te sientes incómoda, vete, pues renuncia. Y entonces están en una pelea entre ellos. Ahora es la señora Boluarte versus Cerrón, porque Cerrón dijo que como pensaba que no iba a ganar nunca Castillo, él quería solamente tener un grupo congresal fuerte. Entonces cuando la señora Boluarte sale a hablar, bueno, ahora Perú Libre está contra Boluarte. Entonces no se sabe para quién gobiernan o hacia qué lado se van a inclinar. Los caviares que quieren ser el fiel de la balanza están sirviendo de tontos útiles, porque imagínate, en el Ministerio de Educación no va a quedar ninguno de ellos, ¿eh? Porque con el FENATEP, que depende del CONARE, que surge de Movadef, son enemigos, pues son enemigos ideológicos. Pero para calmar al Congreso y a los del centro y de la derecha, tienen estos movimientos tácticos. Y tú has mencionado, la economía va por su lado, porque ellos priorizan la guerra política, electo. Acuérdate que hay 3 palabras, ¿verdad? Demagogia, populismo. Y para hacer demagogia y populismo se necesita dinero. Cuando hay bonanza, se puede hacer demagogia y populismo, pero vas quebrando a tu país. Ahora, Venezuela tuvo la suerte que desde que el petróleo fue de más de 130, 140 soles el barril, creo, no sé cuánto llegó, tenía un mundo de plata Chávez que endulzó a su gente regalándole plata, porque le sobraba, y mira, se dio el lujo de llevar su dinero para que en Argentina, regaló dinero en Argentina, para que también allá la demagogia se convierta en populismo con dinero venezolano. Sí es. Igual Correa. Cuando hemos entrevistado a Lucio Gutiérrez, lo dice él decía que no se contentaba con el gran ingreso que tenía, sino que llevó la deuda pública, la deuda externa, de 10.000 millones a 60.000 millones, pero emitiendo bonos soberanos. ¿Quién se los compraba? Venezuela. Y sin embargo, la corrupción se ha desatado en ese país. Pero mira cómo son de vivos. No sé si será cierto, pero si lo dice un expresidente, es que el actual presidente del Ecuador tiene ya brotes de resistencia y de movilizaciones, y la causa sería porque está pactando con el correísmo. Claro. Pero fíjate que se empieza a judicializar todo, y el objetivo central de toda dictadura es el control del sistema de justicia, y del comunismo mucho más. Mira lo que hicieron en Venezuela, mira lo que hicieron en Cuba, en el Ecuador, un referéndum para la constituyente y otro referéndum para que el presidente nombre a los que van a nombrar a todos los integrantes de las instituciones. Pero como dicen, tal ha sido el nivel de corrupción que lo han condenado a 8 años, pues, y le están embargando sus bienes. Bueno, como la economía va por un lado y la política por otro, no les está interesando mucho el tema económico. Cuanto más pobreza hay, el estado de necesidad hace que quieras al que te agrede, ¿no? El síndrome de Estocolmo se llama eso. Viene y te da 2 soles y te arrodilla de agradecimiento y dice qué bueno que es. Porque 2 soles, imagínate que en Venezuela ganan $3, $10 al mes, creo. Sí. Y le dan su pedacito de pan, claro que en Cuba están protestando y ojalá tengan apoyo. Pero aquí nos están jugando a lo mismo. Que se burlen del presidente del Banco Central de Reserva, ya pues, o nos ponemos a reír o nos ponemos a llorar,
o reaccionamos, ¿no? Y la oposición no dice, esta boca es mía. Es como si la oposición se haya puesto en un balcón y ve cómo entre ellos comienzan las peleas por la hegemonía en el poder. Una nota nomás. Se ha producido una revolución en la fiscalía, porque renuncia una fiscal, pide la renuncia, la destitución de la fiscal de la nación. Hay qué sé yo, acusaciones de interferencias en la lucha anticorrupción, que se protegen a unos corruptos y se persiguen a los que no son de tu agrado. ¿Y eso qué significa? Que estás manejando la corrupción como te da la gana, priorizando, pero ¿cuál es la repercusión dentro del que tiene a su cargo la persecución de la corrupción? Que se corrompe, pues. Claro. Porque si él va a elegir a quién persigue, eso no va a ser gratis, pues, electo No. conociendo cómo está el país. No, de ninguna manera. Y ese es el otro mecanismo que utilizan. Recuerda la famosa carta atribuida a Fidel Castro, ¿no? A Hugo Chávez. Corrómpelos, deja que cobren, que coimén, que tengan dinero, pero corrómpelos. Cuando ya se han corrompido, ya los tienes bajo tu dominio absoluto. A tu merced, así es. Por lo tanto, no hay gobierno y seguramente vamos a ver cuadros donde nos estamos hundiendo día a día. Los bonos van a seguir aumentando, incrementándose en su valor, pero en los mercados la cosa no cambia. Así que eso creo que la oposición tiene que empezar a diferenciar y asumir posiciones más coherentes, ¿no? ¿Cuál es la guerra política y qué batalla económica se tiene que dar? Aquí no hay acomodos. Sí, Marcos, casualmente Fernando veníamos conversando de que el Congreso, como muy bien lo dices tú, está en un balcón mirando. El Congreso ya debería haber llamado al ministro de Justicia, porque el presidente del Banco Central de Reserva, de acuerdo con la Constitución, está nombrado por X años y nadie lo puede mover salvo falta grave, y es el Congreso el que lo tiene que bajar. Pero el Congreso ni siquiera, como me estaba contando Fernando, que está muy empapado en los números y hoy día me vuelve a demostrar y nos va a demostrar en su exposición, que el Congreso tampoco ha nombrado todavía a los directores del Banco Central de Reserva. Hemos visto esa comisión de defensa donde un tinterío, porque el ministro, que hasta ahora, hasta este momento no le han aceptado, se los paseó a los generales y a los almirantes. Hay que reconocerlo. Y usted no sabe nada de derecho. Le dijo, José, usted no sabe nada de derecho. Los empapeló, se burló de ellos. Entonces, por favor, el Congreso tiene que actuar. Y sin más, le doy la palabra a Fernando porque quiere demostrar con números, no palabras, números, cómo nos estamos endeudando, a los límites que estamos llegando, y esa plata que va a entrar no es para reactivar la economía, es para bonos, para tener a la población peruana sujeta a la constituyente que está en camino. Muchas gracias por la invitación, Marcos, electo, y a todos tus oyentes y televidentes. Definitivamente la situación del país es una situación demasiado delicada. Es una situación delicada que ya linda con límites de endeudamiento, con límites de una situación de que el tipo de cambio, cada vez que sale a hablar algún ministro o el presidente de la República en forma exacerbada, ¿no?, sin sentido, hace de que uno diga, bueno, ¿cuál es el objetivo del gobierno? ¿No? O sea, ¿qué cosa quieren, qué buscan? Y algunos dicen que adrede está buscando justamente la anarquía, está buscando que todo sea un caos. Porque cuando todo es un caos, la gente dice, bueno, pues asamblea, pues, o sea, buscan el momento oportuno para plantear su asamblea constituyente. Y en la parte económica, los que más sufren son justamente los sectores menos pudientes, que son el sector socioeconómico C, D y E.
¿no? Sectores El pueblo. socioeconómicos, lo que ellos llaman pueblo, ¿no? Que efectivamente son los que más afectados están en esta situación, con una inflación que ronda el 12% en alimentos. Realmente es inconcebible, es primera vez que en 30 años está pasando algo así, ¿no? O sea, no está pasando, nunca ha pasado en 30 años. O sea, estamos pasando como ya en la época de García I, ¿no? García Flaco, que fue el 85, donde ya comenzaba la inflación y comenzaba la gente a desesperarse. Eso no debemos esperar. Yo les he preparado unos cuadros que por favor si lo podrían poner para poderles hacerle una explicación, ¿no? Y de ahí hacemos un break, ¿no? Para continuar con la exposición. Análisis de gobierno de los 110 días. La siguiente, por favor. De acuerdo a data, ¿no? De Latinoamérica, el crecimiento económico del año 2020, el Perú fue el segundo país en América Latina que tuvo más decrecimiento, ¿no? Tuvimos un decrecimiento de 11.2, algunos dicen 11.27, bueno, 11.2% decrecimos. Y la siguiente, por favor. Las proyecciones para el 2021 señalaban, ¿no? El Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario encima del 12% y el Banco Central 11%, ¿no? Eso es lo que decían ellos, ¿no? Que iba a ocurrir y probablemente estemos cerca al 11% este año. Pero ¿qué ha ocurrido? Hoy día ha salido el último informe, la siguiente por favor. Hoy día ha salido el último informe del INEGI, donde fíjense la tendencia, ¿no? En este gráfico vemos que en el mes de abril tuvimos un hipo de 59% de crecimiento. Lógicamente habíamos cerrado en más de 40% de crecimiento el año pasado y esto es producto específicamente de un rebote. Este es un rebote, ahí es el inicio del rebote, ¿no? Con fuerza, y ahí comienza a declinar a 48, 23, 12, 11 el mes de agosto, y el mes de septiembre, que es el informe que ha salido el día de hoy, 9.71%. Eso significa que está declinando, está decayendo el crecimiento, cuando debería ser todo lo contrario. Tenemos una situación muy expectante de los commodities, que son los precios internacionales de los metales. El cobre ha subido casi un 50%, ¿no? En lo que va del año. Entonces, no deberíamos estar en esta situación, deberíamos estar en una situación mucho mejor, pero lamentablemente el ruido político hace de que el crecimiento no sea atractivo. ¿Y esto qué nos indica, no? De que probablemente estemos cerrando, como dijimos en la anterior, vamos a crecer menos del 11%, o sea, con lo cual no recuperamos el decrecimiento del año anterior. Entonces, eso es lamentable porque tranquilamente podemos estar en un crecimiento fácil del 15%, ¿no? Con estos precios internacionales de los metales, especialmente el cobre, ¿no? Que lamentablemente estamos perdiendo esa posición, ¿no? Esa posibilidad de seguir creciendo. Pero peor aún, el año que viene ya las perspectivas de crecimiento van a ser menor. Se estimaba originalmente en 4.5, otros hablaban de 2, hoy ya están hablando de menos de 2% y probablemente llegue a 0%, que el próximo año no crezcamos, sino que mantengamos el crecimiento en 0. Entonces, eso es lamentable, porque varios puntos de crecimiento significa generación de empleo, y el problema central del país hoy en día no necesitamos bonos, necesitamos generar empleos realmente para que la gente pueda ganarse su vida. Eso dignifica al ser humano. El trabajo dignifica a las personas. Entonces no es el bono es dádivas y eso no es permanente porque no te pueden permanecer. La siguiente, por favor. Entonces, Fernando, discúlpame sí. Una interrupción. Entonces Pedrito Franque está hablando piedras, porque él decía que estábamos en el mejor de los mundos con un rebote de 12%. Claro, ni siquiera vamos a llegar a recuperar lo que decrecimos en el 2020. Entonces, esto ratifica, Fernando, discúlpame que te haga esta aclaración, este intermedio, que la plata es para dar bonos. Totalmente. Bonos y más bonos para la constituyente, vamos. El tener bonos significa tener votos, porque justamente las encuestas, que es la que se ha publicado el día 12, que el día de ayer se hizo público, ¿no? El día 12, a fecha 12, la última encuesta de Ipsos está demostrando de que la evaluación presidencial está decayendo, ¿no? Y está decayendo notoriamente, ¿no? Está en un 57%
¿no? De desaprobación versus un 38% de aprobación. La siguiente, por favor. Y esa evaluación presidencial de los aciertos de la gestión de Castillo justamente tienen que ver con dos cosas, ¿no? Con la vacunación y con los bonos. O sea, con la entrega de bonos y la vacunación, sí, ¿no? nada más. Nada más. O sea, eso hace de que tenga esa aprobación que es cada vez menos, cada vez menor, pero eso es lo que justifica. Entonces, por eso es lo que están aplicando eso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver cuál es la caída, que en mi opinión es una caída libre del gobierno de Castillo, ¿no? Si ustedes ven, de 38% en agosto, ahora está en 35%, una tendencia que inicialmente subió y luego ha caído notoriamente. Pero miren la desaprobación, de 45 a 57%, o sea, es 12% de desaprobación, es muy fuerte, que es determinante, ¿no? Y si uno profundiza, la siguiente, por favor, y dice, bueno, ¿qué sectores al 15 de octubre estaban a favor del presidente o aprobando la gestión del presidente? Al 15 de octubre, solo el sector socioeconómico E aprobaba al presidente con 53% y desaprobaba con un 35%. Pero miren ustedes esta información que en el cuadro siguiente lo vamos a ver más claramente. La siguiente, por favor. ¿Se acuerdan? ¿Qué está pasando en el E? Que es el único que lo está aprobando. Si la diferencia antes era de 22% de diferencia de aprobación versus desaprobación en el sector E, al 12 de noviembre solo 4% es la diferencia. Eso es determinante. Esta es información oficial de Ipsos, sacado de la data de la encuesta de Ipsos del 12 de noviembre. Entonces, ¿qué te indica eso? De que de 22% de diferencia de aprobación ha pasado a 4%. Se cayó. Está en caída libre. Se cayó en caída libre, así es. Entonces, algo van a hacer para tapar este escándalo. Así es. Esta caída la tienen que tapar con un psicosocial que para eso está contratado el G2. Entonces, y fíjate este siguiente cuadro. Solo el sur, a nivel regional, a nivel de regiones, solo el sur es el único bastión que tiene ahorita el gobierno. Solo el sur. ¿Y con cuánto? Con 52% de aprobación y 40% de desaprobación. Pero el sur tenía más del 80%. Sí, estaba en 80%. O sea, ha perdido casi un 30% fácil de participación, de aprobación en la región sur. Y ya perdió Lima, bueno, Lima siempre lo ha perdido, y a nivel interior ya lo perdió. O sea, a nivel del interior del país ya perdió. Ya hoy día es 50% desaprueba la gestión del presidente Castillo. Y si lo analizamos por regiones, en el norte negativo, en el centro negativo, en el oriente negativo. Y en el sur está a punto de perderlo. Con eso ya es determinante, ¿no? Que realmente la situación del presidente Castillo es lamentable porque está perdiendo legitimidad. Y algunos analistas, ¿no?, vinculados al gobierno dicen, pero el Congreso también tiene 70%. El Congreso no interesa. ¿Por qué no interesa el Congreso? Porque el Congreso siempre ha tenido una desaprobación muy alta. Muy alta, porque el Congreso no gasta en publicidad. El Congreso no da bonos. Entonces, acá la realidad es que el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que gestionar, ¿no?, está perdiendo su último bastión que le queda, que es el sur. Si lo pierde el sur, prácticamente Castillo está perdido. Y eso es lo que yo creo que va a suceder antes de diciembre. Esa tendencia va a suceder antes de diciembre. Y lo más importante es que recién el 12 de noviembre, con esta última encuesta, ya perdió el interior. El interior solo aprueba 41% y desaprueba 50%. Ya esto es determinante. Esto es determinante. O sea, ya no solo es Lima, sino que es todo el país que está diciéndole a Castillo, no estás gestionando correctamente el gobierno. Pero lo estamos viendo, Fernando, que comienzan las peleas de distracción, porque esta caída es libre, no hay tutía. Estos son números fríos que los sondeos de opinión los hacen. No estamos en campaña, no estamos en campaña política para elegir a alguien ni nada por el estilo. Las encuestadoras están analizando punto por punto la caída
libre de Castillo. Entonces, estas peleas, estos exabruptos que se puede rogar el ministro de Justicia, es casualmente para tapar esta caída libre y el deterioro económico del país. Pero no equivocarme, Fernando. Totalmente. No sé. Marco, no sé tú qué piensas al respecto de los cuadros que he mostrado. Bueno, pero eso es innegable. Basta ver los memes que se publican en las redes sociales para ver que el respeto al presidente Castillo se ha perdido. Se perdió. Tú ves el sombrero en cualquier especie de animal, y eso ya es motivo de risa y debería ser motivo de preocupación. Así es. Entonces, esta generalización en el concepto de la nula capacidad de gobierno del presidente Castillo va a tener efectos. Por eso es que el sector caviar cree que ellos pueden ser su tabla de salvación si se le va Cerrón. Pero no hay que olvidar que cuando hay una fiera aislada, herida, es más peligrosa. Mucho más peligrosa, y más cuando ya han copado sectores de poder donde pueden controlar la fuerza pública. Pero ya me empieza a preocupar el asesinato del alcalde y la mujer en Ayacucho. Porque ya no puedo decir es un ajuste de cuenta entre bandas, se han emboscado. Terrorismo. No, es una autoridad elegida democráticamente. Entonces, alguna respuesta debemos tener, porque no se mata al marido y a la mujer a la vez, y menos cuando es alcalde. Y las venganzas no llegan a ese tipo de cosas, a ese estado de cosas. Y esa zona creo que ya hay que trabajar también mucho para pedir que Evo Morales no puede estar entrando como en su casa cuando no tiene ningún buen ejemplo que dar en cuestiones de gobierno, porque su país se está hundiendo por su culpa. Siempre hemos dicho que las dictaduras te dan soluciones aparentemente eficaces en el plazo vencido. Pero del corto, mediano a largo plazo, cuando ya cooptan todas las instituciones, empiezan a corromperse. Pero además, ya mataron su fuente de ingresos. ¿Cuándo hemos nosotros visto un país que ha desarrollado sin haber impulsado su industria y sin haber ampliado su mercado de oferta con calidad para ganar mercados externos? Todos los que han sabido realizar un buen comercio con buenos productos, esos han desarrollado. Y el ejemplo que mencionamos acá siempre son los fenicios, ¿verdad? Claro. Fenicios que fundaron Cartago, que eran los dueños de la península ibérica y eran los mejores comerciantes, aunque dicen que los armenios eran mejores, aunque los turcos casi los exterminan. Así que, pero, y todas son guerras económicas, ¿no? Con un disfraz político. Así es. Porque la Macedonia de Alejandro Magno tenía que ver con Serbia, Bosnia y Croacia, ¿no? Por lo tanto, en vez de fortalecernos económicamente con los que más venden para unirnos, porque esa era la idea de los grupos regionales y de los TLC, ¿no? No tenerle miedo al TLC, porque era un desafío para mejorar mi competitividad, dándole más calidad a la educación y ampliando mi producción. Y el Perú se jacta de tener 80 microclimas o tal vez más, y que puede producir todos los alimentos que se consumen en el mundo. Así es. La agroindustria, pero que no nos hablen pues de una segunda reforma agraria, llevando su arado del siglo pasado, jalado con 2 bueyes. No molestes. No, pues. ¿Dónde está el plan? Y ya está diciendo el presidente Castillo que son los pituquitos que le están saboteando su segunda reforma agraria.
Estamos perdiendo, como tú has dicho, en los commodities, no obstante que están en un pico alto, con cada declaración que hacen y cada barbaridad que dicen, entonces pierden la confianza, el dólar sube, importamos casi todo y lo vamos a importar a mayor precio, cuando deberíamos nosotros estar trabajando para que inviertan más, haya más trabajo, se potencie la demanda y potenciada la demanda, mayor oferta para todos los sectores y poco a poco los, ¿cómo se llaman? Las MIPES, las pymes, vayan fortaleciéndose para cubrir todos los estamentos. El que quiera darse su gusto y comprarse algo caro, que se compre, pero tampoco pues venga el ministro de Economía a querer solucionar el problema vendiendo bonos. Primero vendió 4.000 millones y después nos sacó el cuento de 1.000 millones de euros. Entonces ya tiene plata por ahí, ahora quiere la reforma tributaria, pero eso ya lo hemos vivido, ¿no? Donde decían, no, los bienes suntuarios, ¿quieres tomarte una cerveza? Oye, ¿te acuerdas que elevaron el impuesto a la cerveza y casi hay una revolución en el Perú? Claro, por supuesto. Porque todo el Perú es cervecero, o sea, ¿le vas a poner más impuesto a la gasolina? Por ahí leí que, creo que Electo, tú publicaste algo sobre la importación de gasolina o de petróleo, que ni siquiera le estamos comprando al Ecuador, sino que Chile nos está revendiendo petróleo. Entonces el precio va a ser alto. Y uno se pregunta, pero ¿qué clase de juego es este, no? Bolivia ya se quedó sin gas, va a tener que importar gas. A la Argentina no le interesa, y mira cómo es la reacción cuando no hay plata. Ha perdido en la Argentina el partido vinculado al chavismo. Ya perdió en Buenos Aires. Ha perdido, sí, porque no han podido tomar el control de todas las instituciones, y ojalá que estos que han ganado sepan hacer las cosas bien y no como Macri, ¿no? Así es. Que los repuntó a los demás. Entonces estamos en un juego de ajedrez bastante complejo. De la Alianza del Pacífico no se habla, porque López Obrador creo que lo mira de reojo. Chile y Colombia en problemas igual que nosotros, y desde adentro tenemos serpientes infiltrados que están agitando y agitando. Ya pues, Marcos, aquí, ¿por qué crees tú que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, junto con el de Educación, son sus objetivos fundamentales? Porque a eso agrega la inclusión social, que maneje, franque su economía y que se hunda, pero lo que se quiere es el poder. Marcos, ahí lo dejamos porque tenemos que hacer un corte y volvemos con ese análisis de estos 3 ministros que son fundamentales para el plan que ellos tienen. Y seguiremos analizando las cifras de Fernando. Ya regresamos, amigos. Bueno. Viene el corte comercial. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera, psicóloga, docente y coach en programación neurolingüística. Este y todos los jueves a las 7:30 de la noche te espero en Conversando Íntimamente para tratar temas de interés. Recuerda, el jueves a las 7:30 tienes una cita íntima conmigo. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos.
todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos. Interrumpí a Marcos, pero estamos de regreso con el siguiente cuadro de Fernando que está muy hilvanado a lo que estaba diciendo Marcos y lo que estaba diciendo Fernando. Adelante, Fernando, por favor. Así es, definitivamente la situación del país, ¿no? Indica que el presidente está perdiendo bastante autoridad, ¿no? Y la encuesta de octubre justamente habla de que Castillo no dice la verdad. Casi un 80% de la población dice que el presidente Castillo no dice la verdad, o a veces lo dice. Es lamentable porque estamos hablando de la primera autoridad del país. Entonces, que la gente diga, no, es un mentiroso. Entonces, ¿qué podemos pensar, ¿no?, del resto de gente, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y cuando le preguntan a las personas, y la Asamblea Constituyente, que es su caballito de batalla, ¿no? También le preguntan a las personas, oye, ¿y la Asamblea Constituyente? No, Asamblea no, hay que modificar la Constitución. Y un 10% dice que hay que modificarla. No dice Asamblea, dice hay que modificar, hay que mejorar la Constitución. Y Datum dice 6%, lo mismo. O sea, no hablan de Asamblea. ¿De dónde me sacan esta gente extremista que la Asamblea es lo que el pueblo quiere? El pueblo lo que quiere es modificar algunas cosas de la Constitución para mejorar, ¿no? Entonces, eso ya es un indicativo importante, porque no es prioritario, para las personas no es prioritario. Lo que la persona quiere, trabajo, ganarse su plata con el sudor de su frente. Eso es lo que buscan las personas. No quieren asamblea, no quieren, eso es lo de menos. Eso es su 10ª prioridad. No es su prioridad actual, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la investidura del gabinete Vázquez ha sido, ella pasó, y acá Aníbal Torres lo dijo, ¿no? Pasamos raspando, ¿no? Como por un 11. Yo le digo, no, fue un 10.5, ¿no? Que está bien. Le regalaron medio punto más. Medio punto te regalamos, ¿no?, de consideración. Pero realmente, ¿no?, desastroso, ¿no? Porque inclusive su mismo partido votó en contra. O sea, ya ese es un indicador, pues, de desgobierno total, ¿no? O sea, para que voten en contra, si hubieran votado en abstención, sería ¿no? Lo hablan, dicen, bueno, pues estaban en duda, ¿no? Acá votaron en contra. Entonces, esto es un indicador muy malo para la gobernabilidad, que tanto se preocupan en el Congreso. Que el señor de Alianza para el Progreso dice, la gobernabilidad. Tuve que reunirme a las 11 de la noche en mi casa. Y me fue a agradecer la primera ministra. No, es un chiste, ¿no? Es un chiste. Y Enrique, que con su boquita dice que sí, que la gobernabilidad, que están, por favor, están buscando la suya. Realmente el Congreso no está cumpliendo una labor adecuada de contraparte, de fiscalizar, de cumplir su función. No la está haciendo bien. O sea, para ellos, ¿no? Han estado celebrando. Ayer dicen, no, ya renunció el ministro. Que hoy día se ha ido a pasear hasta oye, por si acaso mañana voy a ir porque hasta las 9. O sea, todavía no me la han aceptado. Ya ese es un indicador terrible, ¿no? Entonces, la investidura del gabinete Vázquez, ¿no? Y vamos a ver la siguiente cuadro donde hay un detalle de cómo votaron, ¿no? Perú Libre, ¿no?, votaron a favor solo 19 de los 37, ¿no? En APP votaron 13, o sea, el 87% por la gobernabilidad. En AP, el 93%. La única que se abstuvo fue la presidenta del Congreso. O sea,
realmente preocupante, ¿no? Somos Perú, bueno, ya que podemos esperar, si Somos Perú es propiedad de Vizcarra, ¿no? De Lagarto. Es propiedad de Lagarto. Vizcarra tiene que votar a favor, ¿no? Y Podemos, como tú bien dicho, Wong y el grupito que tienen ahí, ¿no? Vinculado a universidades, ¿no? Votaron 4 a favor. Juntos por el Perú igual, ¿no? O sea, todos a favor. Avanza País. 3 electo. Marcos, 3 de Avanza País. Esto es inconcebible, ¿no? Que Avanza País le den la aprobación, igual que Renovación Popular, ¿no? 2. Y acá, pues, una llamada de atención, ¿no? A Rafael, ¿no? O sea, ¿qué pasa en tu partido? ¿Qué está ocurriendo en tu partido? ¿Cómo es eso de que 2 van a votar en contra de lo que ustedes creen y lo que él cree, ¿no? Y promueven. O sea, realmente eso es un indicador de peligro, ¿no? O sea, ya con esto nosotros nos damos cuenta, y ojo, si esto añadimos a la votación para que censuren o para que no interpelen al ministro de Transportes, donde solo 25 congresistas, o sea, ni siquiera los fujimoristas votaron por Es una interpelar. vergüenza. Están destrozando el sector Transportes y comunicaciones, o sea, y una persona inecta, una persona con problemas, o sea, realmente ya eso indica, y al rato salieron los fujimoristas a decir, no, ¿sabes qué? Es que no es el momento. ¿Qué momento? ¿Cuándo va a ser el momento? No, es que tiene que ser 1 por 1. Dios mío, ¿eso se piensa políticamente? O sea, así es como estamos buscando confrontar al gobierno. ¿Creen que están jugando con chiquillos? ¿Creen que es una pelea? Acá estás luchando no contra un partido político, estás luchando contra toda una institución que es a nivel internacional. Esto es el grupo de cubanos, mexicanos, brasileños extremistas, mexicanos extremistas. O sea, este es un grupo. Ese es el grupo de Río, este es el grupo, ¿no? del socialismo del siglo XXI, hoy día Puebla. Así es. Entonces no son chiquillos, es un partido. Pero parece comunista. que el Congreso no está en sintonía. No está en sintonía. O está menospreciando, ¿no? Fue eso de las balas de plata, de bronce, de cobre. Es una estupidez, ¿no? O sea, acá tú tienes que decir, oye, esta cosa está mal, este ministro está mal, tiene que irse. Tiene que irse. Así es, ¿no? Y como tú bien has dicho, ¿no? De que el ministro Ayala ha ido y se ha banqueteado. Pues. Y acá hay una crítica, ¿no? Al congresista Quiabra, ¿no? El congresista que era en una parte que le tocó intervenir, le preguntaron y decía, quiero hacer 2 preguntas. Primera pregunta, ministro, dígame usted, ¿cuánto gana un soldado? ¿Cuántos soldados tiene? O sea, esas preguntas, ¿qué sentido tienen preguntar eso? O sea, ¿qué sentido? ¿Y qué hizo el ministro Ayala, el impresentable? Se burló de él, pues. Entonces, con esto, ¿qué está perdiendo? Credibilidad. Tienen que prepararse. Si ustedes llaman, invitan a alguien, tienen que prepararse, pero tienen que tener un equipo atrás de asesores que no solo tienen que ser abogados, tienen que ser economistas, contadores. O sea, pero esto no ocurre. Pues, el Congreso está en otras, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué observamos? Que los dinámicos están perdiendo poder. Están perdiendo poco a poco poder. No digo que lo han perdido, están perdiendo poco a poco poder, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué piensan la población de Castillo? El 70% que no tiene una buena capacidad para elegir sus ministros. Y esto es determinante, ¿no? O sea, en un Ministerio de Transportes sacan a la jefa de Sutran y nombran a una tendera. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. No, pero dice que no necesitaba poner eso en su currículum. El mismo día nombran a una persona en 2 puestos distintos. O sea, incumpliendo todas las normas habidas y por haber. Es un gobierno chabacano, es un gobierno informal, es un gobierno realmente, y no debe darnos miedo en decirlo, ¿no? Es un gobierno totalmente a la ilegalidad, ¿no? A eso apuntan. A eso apuntan. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué funcionarios nombrados hasta el día de hoy están nombrados por Bellido, se encuentran en actividad en la PCM hoy? Asesor 2 del despacho de la PCM, Javier Antonio La Rosa Calle.
Secretario de la Secretaría Administrativa de la PCM, Carlos Alberto Zavala. Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Richard Eduardo García Sabroso. Asesor 2 de la Secretaría General de la PCM, Percy Barranzuela. ¿Le suena ese apellido? Sí. ¿Le suena? ¿Le suena? Sí, sí. Es el bailarín, Claro. el tonero, ¿no? El tonero. Ese, Me has el que hecho le gusta acordar. la música criolla. Sí. Ese es. Elber Kuzma, secretario de la Secretaría de Gestión Pública. Siguen en es gente nombrada por oído. Y siguen en actividad en la PCM. La siguiente, por favor. El ministro de Interior que acaba de ser nombrado, Abelino Trifón Guillén Jauregui, hasta el día 13 no presentó su declaración jurada de intereses, que es una obligación de la Contraloría General de la República. No ha cumplido. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Si hoy día o mañana aparece es porque lo han regularizado. Pero a la fecha, que ya ahí son casi 10 días que había sido nombrado, ¿no? Bueno, Entonces, pero Abelino pues es un caviar adorador del terrorismo. no hay observaciones. No hay observaciones. No lo vamos Se a le pasa, observar. se le pasa. Hay que No, pasarlo. Se ¿no? le perdona. Agua tibia, agua se le tibia, perdona. agua tibia. Los caviares. La siguiente, por favor. Entonces, vemos dentro del Ministerio de Interior funcionarios nombrados por Barranzuela que hasta el día de hoy siguen en actividad. La viceministra del despacho ministerial de Seguridad Pública. Ahí está su currículum, esto es lo que aparece. Lea, ¿qué experiencia tiene en seguridad pública? Lean, por favor. Ni una. Nada. Ninguna. No tiene experiencia. Entonces, si no tiene experiencia, ¿cómo la nombras en un puesto de tanta responsabilidad de seguridad pública, no? Entonces, realmente esa es la forma como han nombrado a estas personas. La siguiente, por favor. Oscar William González, viceministro del despacho viceministerial de Orden Interno. O sea, imagínate. O sea, los dos viceministros son gente de Barranzuela y siguen en actividad. Este es un general de la policía, ¿no? Pero ha sido nombrado por Barranzuela. Bueno, claro. Habrá que analizarlo, habrá que revisarlo, ¿no? Ahí no puedo discutir que tenga experiencia. Sí Tiene experiencia, pero... ¿no? Pero hay que verle su currículum, sus antecedentes, etcétera, etcétera, ¿no? Habría que revisarlo. La siguiente, por favor. Funcionarios nombrados en la gestión de Iber Maraví. ¿Le suena a Iber Maraví? ¿Ah? ¿Le suena? ¿No? Y que se encuentran en actividad hoy día en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El viceministro de Trabajo, Edilberto Jaime Ríos, es gente de Maraví. Involucrado en terrorismo. José Fernando Reyes Llano, secretario general. O sea, el que maneja toda la parte interna del ministerio, ¿no? Especialmente la administración. Son de Maraví. ¿No? Así es, él está nombrado por Maraví. Ricardo Clemente Vázquez Suyo, director general de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima. Igual. Juan Francisco Celi Niño, jefe de la Oficina de Defensa Nacional. Y Hans Eric Cabero Cárdenas, ¿no? Director de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Más largo no puede ser su cargo, ¿no? Esa gente sigue en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, gente de Maraví. La siguiente, por favor. Y vamos a la ministra, ¿no? La ministra actual. Lo he pegado de esa manera para que vean que es una copia fiel de la declaración jurada de Contraloría. Y ustedes ven su experiencia que tiene en gestión pública. Ninguna. Ninguna. No tiene experiencia en la ministra de Trabajo. ¿Y cómo la han nombrado? ¿No? El ministro de Trabajo ha trabajado en el Congreso así como técnico, como auxiliar, o sea, como un técnico. Auxiliar. ¿No? Sí. Y luego de eso se fue al gobierno regional de Tacna y ahí estuvo por servicios no personales. O sea, por recibos. Por recibos de honorarios. O sea, esa es toda su experiencia. ¿Qué experiencia tiene? Esa es la gente que nombra el presidente, ¿no? Y es por eso que cuando evalúan, ¿no?, las encuestas de Ipsos de octubre, ¿no?, y le dicen, oye, el 70% de la población dice que el presidente no sabe nombrar a sus funcionarios, a sus ministros. La siguiente, por favor. ¿Qué nombramientos cuestionados? Y acá terminamos esto y hacemos un corte, ¿no? En mi opinión personal, la ministra de la PCM, titular de la PCM, ¿no?, Mirta Vázquez, no debería ser presidente del Consejo de Ministros. Pero le han dado, pues, ya sabemos que le han dado, ¿no?, por la gobernabilidad.
¿no? Así es. No tiene experiencia, no tiene expertise en gestión pública. Su expertise es en ONG. ONG que es antiminera. Antiminera y Antiminera, abortera, totalmente, sí, ¿no? Y abortera. Y nada más. O sea, ese es su expertise. O sea, pero no tiene experiencia en manejo de personal en gestión pública. El Para ministro de manejar el Vivienda. premiorato tiene que tener una gran experiencia. Lógico. No es una ministra. Son es diversos sectores. Exactamente. Son diversos sectores que tienes que manejar. En Vivienda, Heiner Alvarado no tiene experiencia. En Transportes y Comunicaciones, Juan Silva no tiene perfil. Pero sí tiene experiencia en qué? En multas. En multas del ministerio, ¿no? Y es por eso que quiere eliminar las multas, Claro, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Ya hemos hablado de trabajo, de Bexy Chávez, ¿no? En el Ministerio del Interior, Abelino Guillén no tiene experiencia en seguridad y orden interno. No tiene. Pues. Su expertise es como fiscal, ¿no? Y nada más, esa es su hasta expertise. fiscal superior nomás porque nunca ascendió. Así es, ¿no? Entonces no tiene más experiencia que esa. En educación, Carlos Gallardo es un dirigente del FENATE Perú, nada más, que tiene como función, ahora él como ministro, su función es negociar con el sindicato, con su sindicato. Con su sindicato. Con su sindicato de él y el sindicato también del presidente. Esa es su única función, ¿no? No está haciendo nada, ¿no? Y ha hecho una evaluación De en los la colegios. que se han perdido las pruebas o alguien las ha conseguido con anticipación y la han vendido a 100 soles, a 200 soles, ¿no? Y ahí por algunas provincias o una región dice que 1000 soles han estado cobrando por exámenes. O sea, alguien se ha hecho mucha plata con esta cosa indebida, ¿no? Y eso demuestra, pues, la calidad de profesores que tenemos, ¿no? Es lamentable porque... No, y por favor, y nada de evaluar al profesor. Lo que hemos estudiado en colegio estatal, yo he estudiado en gran unidad escolar, ¿no? Yo he tenido profesores que eran catedráticos en San Marcos. Se iban del colegio, terminaban el colegio y se iban a enseñar a San Marcos. Catedráticos, con libros y todo. O sea, eso era tener profesores, ¿no? Eso era tener profesores. Hoy en día eso no ocurre, ¿no? Entonces todos estos ministros, que creo que el ministro de Relaciones Exteriores, que estaba en la lista también, ¿no? Es deprimente realmente, porque ya siendo un embajador de carrera, porque ya va a ser embajador de carrera, ¿no? Que acabe de esta manera, ¿no? Es preocupante, ¿no? La de Cultura, Gisela Ortiz, la de Justicia, Aníbal Torres, que acabamos de hacer el análisis, ¿no? Unas declaraciones poco amistosas a los empresarios, electos, a los empresarios, decirle, ustedes de Antamina están buscando, ¿no? La vacancia presidencial. Voy a ver quiénes son el directorio. Y ayer Abelarde, pues, se insultarlo realmente, ¿no? Diciéndole, oye, ¿sabes qué? Tú estás aquí gordito. Porque no tanto el gordito, bueno, es un problema de él, creo, ¿no? O sea, él con eso está demostrando de que él margina a las personas. Claro. O sea, negrito, cholito, o sea, él no se da cuenta que a él también le pueden decir, pues, senil, ¿no? O sea, que tiene demencia senil, o sea, y no podría aplicarse, lo cual estaría mal, ¿no? No podemos calificar a las personas, todos merecemos respeto, ¿no? Así estemos equivocados, creo que el respeto es importante en esto, ¿no? Eso es lo que yo quería añadir para continuar con sus comentarios, Marcos. Bueno, dos cositas, porque tenemos 5 minutos antes de ir al corte. Ajá. Lo que has mostrado ratifica lo que venimos sosteniendo. Ellos juegan con los ministros. No les importa a qué ministro ponen. Total, el Congreso se va a arrodillar siempre por la gobernabilidad, dicen ellos. Pero ya están capturando todo el sistema. Porque no es el presidente quien nombra. Es el partido quien está nombrando. ¿Ya? Es el partido quien te pone al ministro. Pero ese ministro no puede mover a los que el partido ya ha puesto en los niveles intermedios hacia la base. Entonces, si ya van teniendo el control, simplemente no podemos perder perspectiva de que ellos están en un rumbo bien definido, ejecutando perfectamente sus planes. Pero frente a ellos, quienes están también, si nosotros estamos cuestionando a los ministros con todas las tonterías y deficiencias que tienen y todos los antecedentes que traen, cuando hablamos del Congreso y cuando hablamos del liderazgo que hay en los partidos actuales que se dicen democráticos,
también tienen unos anticuchos gigantescos. Entonces basta que tú prendas la radio donde está Nicolás, ¿no? Apenas surge un ataque al gobierno, él te saca el tema de los cuellos blancos. Exitosa. Y la doctora María Zavala, según él, participando con otra señora vinculada a un partido que está allí, que se abstienen, en un estut, ahí por el hipódromo, complotando para ver cómo eliminaban a un consejero que no les era útil. ¿Para qué? Para tener el control también del sistema. Y no hay investigación al respecto. Por lo tanto, rabo de paja y al otro lado también. Y entonces por eso es que se quedan callados y negocian. Porque en el Congreso hay intereses particulares. Todos sabíamos que en el norte ya se sembraba amapola. Alguna vez yo en los 90 hablé con un general norteamericano y le dije, están creciendo los cultivos de amapola. Se amargó el gringo y me dijo, dígame dónde es. Usted lo sabe mejor que yo, le digo, usted jefe de la DEA, en el Perú, ¿no? Porque ya se sabía que por Piura, Cajamarca y todas esas zonas había amapola. Y ahora que revisando las redes veo que Rafa León, no el que viajaba cuando hacía reportajes, ha publicado algo interesante en la zona de Chota, ¿no? Que se proyecta a Cutero y a Cajamarca. Y hay sembríos de amapola. Y que hay un gran negocio, porque ya se vende procesado para la heroína. Y hay muchos millonarios allí. Eso tampoco se quiere ver, que habrían financiado campañas, no quiero decir de quiénes. Pero cuando sale esa denuncia, sale la otra, de un empresario vinculado a esta empresa Hayduk, que habría entregado dinero en efectivo a Yoshiyama, con la quiescencia de Keiko Fujimori, la presencia de Letona, porque lo dicen en los comentarios en esa emisora, lo dicen con nombres y apellidos. Y cuando se pronuncia Hayduk, recuerden ustedes que Hayduk en los 90 también ha estado involucrada en un tema muy álgido, pero que salió bien librada de la investigación. Y siempre en estos enjuagues, ¿no? Por el poder. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras están tomando el control del aparato estatal, los del Partido Comunista Marxista-Leninista Mariateísta, no hay liderazgos al frente que puedan oponérsele, porque inclusive dicen, ¿y por qué no se investiga lo de Hayduk? Esa era la pregunta que ahora escuché. Porque de repente la abogada es la doctora Lourdes Flores. Y entonces cuando defendió o denunció el tema del fraude en mesa, decía, ¿quién le pagó sus honorarios? Entonces, si tú pones en la mesa la incapacidad de los ministros, ellos te ponen en la mesa los antecedentes de todos los que aparecen liderando marchas y dando discursos. Aunque por ahí he visto chiquillos ya que se atreven a subirse a un entramado y lanzar discursos con un mensaje democrático. Porque ya pues, todos los que vienen con el rabo entre las piernas, mejor que no entren, porque no tenemos freno. En el Congreso, si tú ves quiénes están, todos tienen que cuidar intereses y van a tratar de llegar a un equilibrio. Lo que no se dan cuenta es que con los que están controlando el gobierno del Partido Comunista Marxista-Leninista, del cual el presidente es un operador, ¿no? Ellos no dan tregua. Te manejan, te manipulan y van avanzando, hasta cuando ya tienen el poder, te aplastan. Ese es un tema, por ejemplo, sobre el cual hay que meditar muchísimo.
Ahora lo haremos después de este corte comercial, Marcos. La hora es la hora. Y Así es. están haciendo señales. Un comercial y regresamos. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos analizando los 110 días, no sé si llamarlo gobierno o de gobierno, porque el sustento de todo gobierno es llevar bienestar al pueblo, que tanto le gusta decir y mencionar. El pueblo está siendo flagelado vía encarecimiento de los alimentos. Entonces, cuando hablan del pueblo, que sí, el pueblo, cada vez que el señor habla y se va a provincia porque acá no habla, o su ministro de Justicia habla, el dólar no tiembla, porque el dólar, como dicen, es el animal más miedoso. No me quieren, me voy y se va. Y entonces todo se encarece. Entonces, pensando en el pueblo, el gobierno lo único que está pensando es darle su bono para taparle la boca y que firme su constituyente. En eso está empeñado el señor Pedro Franque, gran comunista, brazo derecho de mi amigo Descanseco, Javier Descanseco, amigo mío. Comunista, sí. Este señor siempre trabajó para él. Nunca trabajó en una empresa privada, Pedro Franque. Siempre trabajitos en la administración pública. ¿Ese puede ser el ministro de Economía? Es lo que, miren lo que estamos empeñados. No sé si se han percatado de la cantidad de endeudamiento que el Perú se sigue asumiendo que lo van a pagar nuestros nietos. En algún momento se va a pagar. Y no dejan que se invierta en la minería, que es la yugular de la economía. Y se están modificando leyes, o pretenden modificar una ley tributaria para alejar a la minería, que el Perú, con tremenda cordillera, es un almacén de todos los metales habidos y por haber. Ese es el kit de este gobierno, que no está pensando en la recuperación de la economía para el pueblo, sino conseguir fondos para romperle la mano vía bono y que firmen la constituyente. Ahí lo dejo, Marcos.
He cedo la Bueno, palabra. yo ya hablé mucho, pues pásale a Fernando. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y ahora vamos a ver en los cuadros justamente eso, ¿no? Por favor, el cuadro siguiente, ¿no? La inestabilidad política, lo que tú dijiste, Selecto, ¿no? O sea, en octubre se vendieron 766 millones, esa es la intervención del Banco Central. O sea, el Banco Central sale a defender el sol y tiene que vender los dólares para que el dólar no siga subiendo, ¿no? No afecte más a la economía. Al pueblo. Y al 15 de noviembre, o sea, de los primeros días de noviembre, la primera quincena de noviembre, ya ha vendido 1.563 millones, con lo cual, en lo que va del año, más de 10.918 millones de dólares ha tenido que fumarse, ha tenido que colocar, vender para que protegiera la moneda, ¿no? Fernando, ahí voy. Como cuando analizábamos en la maestría de gobernabilidad con Javier Silva Arruete. Estas noticias, ¿por qué los medios, yo le llamo mermeleros porque son mermeleros, no difunden? Para evitar que el pueblo siga siendo masacrado con la política, porque están siendo masacrados. El gobierno peruano, gracias a la Constitución del 93, ha obtenido y tiene reservas y ha quemado más de 10.000 millones de dólares. Eso nadie, ni un medio, ni un canal de televisión lo difunde. Gracias a la amistad que yo tengo con Fernando, él gentilmente nos está abriendo los ojos. Ojalá que alguien del gobierno preste atención, no del gobierno. El gobierno, ellos tienen su política. De la oposición, señores, esto no es por la gobernabilidad. El país lo están destrozando. 10.000 millones de dólares ha vendido este país. Defendiendo la moneda. Defendiendo local, la moneda. Cumpliendo su función, el Banco Central. Cumpliendo y así el ministro Bellido sale a decir, oye, cámbiame a Velarde, Sí. el ministro de Justicia, oye, el gordito no está trabajando bien. Por eso. O sea, ahí se nota Ahí que están las se está cifras. arriesgando, ¿no? ¿Por qué? Porque está protegiendo a la moneda. La siguiente, por favor. Y esto tiene una repercusión ¿en qué? En los alimentos. Claro. Los alimentos, al día de hoy los alimentos han subido, el pollo 61%, el aceite 53%, el pan 44.44%, ¿no? Los fideos, ¿no? 66%, el gas 33%, y eso todavía con una ayudita, ¿no? Con un ayudín, o sea, con aporte del Estado, estamos en 33%. O sea, esto es inconcebible. Así, ¿no? Se preocupan por el pueblo. Sí, a eso voy. Estas cifras son dramáticamente reales. Así se preocupan por el pueblo, por ese pueblo que tanto se velan por su seguridad, por su economía. Mentira, es jarabe de lengua. Esta es la realidad. Esto es lo que deben difundir los medios de comunicación, canales, radios y periódicos. Esta es la realidad que vive el país. Este es el efecto Castillo. El efecto del gobierno marxista, leninista, mariateísta. Esto es la realidad. No están con el pueblo, están en contra del pueblo. En contra del pueblo. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver un análisis de la deuda pública, ¿ya? Y acá hay un problema bien serio, ¿no? O sea, nosotros vamos a hacer, en los siguientes cuadros vamos a ver un análisis de cómo se han comportado la deuda pública, especialmente la deuda interna y la deuda externa, porque eso nos va a afectar. Y ustedes van a ver ahí la deuda pública, cómo se ha incrementado, ¿no? Y cómo tenemos que pagarlo en el futuro. O sea, en el corto plazo, de acá a 10 años, tenemos que pagarlo más fuerte. O sea, estamos comprometiendo nuestro futuro cercano, el corto plazo. Y eso es lamentable para el país, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que hay un problema, hay una desgracia, ¿no? Y sucede algo, un terremoto, ocurre algo, una crisis, puede haber inundaciones, o sea, somos un país que estamos expuestos a eso, va a ser inmanejable el país. Y esto es responsabilidad ¿de quién? De PPK, de Vizcarra, y antes de ellos inclusive de Humala, claro, que ha manejado irresponsablemente la economía del país, especialmente el manejo de la deuda externa. Esto, la deuda externa no lo maneja el BCR, porque por ahí alguno va a decir, sí, el BCR, no, el BCR gestiona
las reservas, pero no gestiona la deuda. No. Quien gestiona la deuda es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos son los que, o sea, el gobierno, el ejecutivo, ellos son los responsables de la deuda pública. Y la deuda pública viene creciendo. La siguiente, por favor. Miren, por favor, este gráfico determina así, ¿qué ha pasado en el Perú entre el año 2011 al año 2020? ¿No? La evolución de los bonos soberanos. Bonos soberanos son la deuda pública interna, o sea, lo que nosotros nos endeudamos localmente, no con el exterior, No. o sea, en moneda local. ¿Y qué ha pasado? De 2011 al 2020 se ha incrementado 95.000 millones de soles. Eso es lo que se ha incrementado. O sea, se ha incrementado 3 veces más de lo que debíamos de deuda pública interna. Eso es lamentable. Fernando, y hay una cosa que hay que desagregar, no sé si lo puedes hacer. ¿Cuánto va a inversión o cuánto va al gasto corriente? Gasto corriente. Gasto corriente. Todo es gasto Eso es corriente. planilla, O sea, nada más. se han quemado los recursos y se han endeudado para pagar planilla. Para pagar su crecimiento de la burocracia pública. Así es. La burocracia pública ha crecido y eso justamente es lamentable para el país. ¿Por qué? Porque si uno se endeuda, la deuda no es mala, siempre y cuando sea una deuda productiva, correcto. Entonces, si es una deuda que va a repagarse con lo que tú inviertas, lo que produce. que yo genere desarrollo, que yo abra trocha para que la empresa privada venga y ayude al crecimiento. Acá no, acá es gasto público, ¿no? Planilla. Y miren, por ejemplo, hasta el 2015 ha pasado de 47.000 millones a 120. Gobierno de, ojo, PPK, Vizcarra, Sagasti y este gobierno. O sea, es clave, ¿no? Lógicamente este es a 2020, acá solamente es Vizcarra, ¿no? PPK, Vizcarra y Sagasti. Pero el 2021, que vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no? En los siguientes cuadros, vamos a ver uno más. Por ejemplo, la deuda a nivel de moneda extranjera. Ya. Estos son bonos globales, se llaman así. Esta es emisión de deuda extranjera. Y miren lo que ha pasado en el 2020. Vizcarra colocó 7.000 millones de dólares. O sea, no solamente generó más deuda interna, también más deuda externa. Ojo que la comisión por estructuración es del 3%. O sea que... ¿Cómo te acuerdas de las clases con Javier Silva? Claro, hemos tenido la suerte de tener al presidente del Banco Central de Reserva como nuestro profesor. Y justamente debatíamos estos puntos, ¿no? 7.000 millones de dólares en el 2020 es lamentable, ¿no? Y la siguiente, por favor. Esta es la deuda, cómo se va a amortizar. Se dan cuenta que de acá a 10 años está lo fuerte. O sea, si no manejamos esto se llama pues como un camello, un lomo de camello que vemos ahí los primeros 10 años, esa es la joroba. Esos dromedarios tenemos que nosotros reperfilarlo. Y para reperfilarlo tiene que hacerse una reingeniería, ¿no? Y eso el Ministerio de Economía y Finanzas es el llamado a hacerlo. Eso no lo hace el Banco Central, por favor. No echen la culpa a quien no es. O sea, el único responsable de esta gestión es el Ministerio de Economía y Finanzas. La siguiente, por favor. Y eso es el servicio de la deuda. ¿Cuánto se paga de deuda pública total de acuerdo al PBI, ¿no? Y vamos a dar cuenta, ¿no?, de que el PBI teníamos nosotros 19-20%, hoy ya estamos en 34%. La deuda total, ¿no?, a esta fecha es de 70.000 millones de dólares. Cuando entró PPK estaba en 50, o sea, 20.000 millones de dólares nos hemos endeudado por gusto, para gasto corriente. Eso es lamentable para un país que quiere desarrollarse, para un país que quiere entrar a la OCDE. O sea, es lamentable que se gaste y que se quemen préstamos para gasto corriente. Eso es muy malo para el país. Pero, Fernando, la siguiente para ver. Fernando, toda esa deuda adquirida, discúlpame que te interrumpa, ahí está la maldad de estos gobiernos, del comunismo, que sabe que la yugular de la economía del Perú es la minería y por eso se oponen.
porque tenemos más de 60.000 millones de dólares en proyectos paralizados que darían trabajo a cientos de miles de peruanos. Pero necesitamos confianza. Pero necesitamos confianza. Y por eso el discurso es golpear al empresario peruano, quemar los campamentos mineros, asesinar como estamos viendo en Ayacucho. Esto no es moco de pavo. Estamos regresando a los 60, 90. Sí, y con este cuadro acabo para los comentarios de Marcos. El gobierno de Castillo en 3 meses ya creció la deuda externa en 5.200 millones de dólares. Rapidito, 4.000 millones en dólares y 1.000 millones en euros. 1.000 millones de euros. Entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué queremos tanta plata? Si uno hace el análisis y dice, uy, necesitan la plata las regiones. Hagamos un análisis de las regiones. Y al ver el mapa del Perú de las regiones, vemos que Cajamarca, al día 12 de noviembre, o sea, al día viernes, solo ha gastado 31% de su presupuesto. Felizmente, pero, Fernando, felizmente tienes ese cuadro, que ahora viene, ¿no? ¿Cuánto han gastado las regiones? Y todos, esta asociación de presidentes de regiones que hablan y escupen a Lima, que no le dan la plata, ahora vean este cuadro y hoy día, didáctico, con números precisos de lo que han recibido, cuánto han gastado. Estamos terminando ya año. No, mira, y esto salió en Expreso el día de hoy, ¿no? En Expreso se publicó el día de hoy, ¿no? El exministro Benavides, ¿no? Hidalgo, que es un analista económico, y Campodónico, que también ha sido ministro de Economía, ¿no? Nos dice que nos estamos acercando a un colapso de la deuda pública. Y hoy día estamos en 35% de la relación entre deuda y Producto Bruto, y que van a llegar a 50%. Sería una desgracia para el país. Sería una desgracia para el país. Entonces, si esto continúa, ¿no? Sería una desgracia para el país. Lo que no debemos es endeudarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos reservas, ¿no? Un comentario de Marco, por favor, al respecto. Falta un cuadro ahí. Creo que falta el cuadro de... ¿Cuánto? Falta un cuadro, te digo, porque necesitamos más o menos cuantificar cuánto de esa plata se ha ido al bolsillo de los que tienen el poder y se ha repartido por regiones y municipios por todo el país. O sea, no hemos visto infraestructura, por ejemplo, inversión en infraestructura. El Estado se ha convertido en el más grande empleador y ahora que no hay inversiones, no hay puestos de trabajo, va a crecer la demanda laboral para el Estado. Pero tú has hablado del 3% por cada colocación de bonos soberanos. ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué porcentaje crees tú que podría haberse quedado en el bolsillo de los gobernantes? Porque nos estamos endeudando tanto. ¿Han visto la mina de oro? Pues como el Perú estaba vendiendo minerales y había divisas, eso iba generando el fondo. Pero a pesar de eso, como vimos el tema del Ecuador con Correa, a pesar de eso, el Perú se fue endeudando por miles de millones, porque parece que ahí estaba la plata, pues más fácil. Entonces, el balance, ¿cuál sería? Porque ahora que estamos viendo que no vamos a tener exportaciones, no va a haber muchas inversiones, estamos discutiendo tanto sobre la droga, ¿no? Que hay que relativizar, pues, y que como es un cultivo ancestral, hay que darle pase libre. Y la marihuana es medicinal, bueno, hay que sembrar marihuana por todo el Perú, pues, ¿no? Y exportamos la medicina, podría ser, no sé. Pero la cocaína por un lado, la amapola por el otro lado, para la heroína. Y finalmente se termina como han terminado todos, ¿no? En narcoestados. Pero el Perú
es la cuna de lavadores de activos. Entonces, hay un mundo de gente que tiene poder económico en el país y poder político, pero que ha lavado activos. Si investigaron las fortunas de dónde vienen, veríamos que vienen pues de actividades, hasta los mismos bancos. Acuérdate de la época de Tocache con terrorismo y todo, las avionetas de los bancos iban y venían con sacos de dólares. Entonces el Perú es una lavandería gigantesca. Por eso tiene importancia el tema de este conflicto en la Fiscalía. Y otra vez me voy a remitir a Nicolás, le dicen ahora a Nicolás Lucar, ¿no? A Nicolás Lucar, que decía: aparezca usted, parece que ha pasado a la clandestinidad, doctor Pablo Sánchez. Aparezca usted porque usted es el coordinador del sistema anticorrupción y persiga a esta gente, ¿no? ¿Y quién es esta gente? Los líderes que se dicen democráticos, ¿no? Y empiezan a sacarles todos sus antecedentes. A ver, tomemos la Fiscalía. Tomando la Fiscalía, tomando la Contraloría, porque no olviden que el presidente Castillo quiere hacer un sistema de control en paralelo a la Contraloría. Y el Contralor no dice nada, ¿no? No dice nada. Y creo que están aprobando una ley del control concurrente. Pero me temo que si la Contraloría no presenta un mecanismo de administración de recursos con una dinámica dentro de la teoría moderna de la administración, van a necesitar tanta plata y no se la van a dar. Entonces, va a contratar personal no calificado, no va a tener un alcance para estar controlando en el desarrollo de la ejecución de cada proyecto. Pero mientras tanto, puede ser validado si es que el presidente Castillo logra que se constituya un sistema de control en paralelo. Y la plata que se reparte, porque tampoco olviden que ha dicho a todos los alcaldes y gobernadores: yo les voy a dar la plata para que ustedes ejecuten sus proyectos, pero no tenemos una política de Estado ni planes y programas coherentes y coordinados para el desarrollo nacional. Esto es dar dinero para que siempre haya una cisa y un porcentaje de latrocinio. Por eso te digo, mira lo complejo de nuestro sistema, y me ratifico. No se ha mejorado la educación, somos una gran lavandería de activos, y los gobernantes en época de bonanza hacen su fondo, pero se endeudan porque de allí proviene la mayor cantidad de dinero que se queda en el bolsillo de esta gente. Así es, don Fernando. Sí, en el tema de la Contraloría hay un problema, ¿no? Porque el Contralor en su evaluación del año 2019 hablaba de que había un monto de corrupción a nivel nacional en todos los tipos de gobiernos, central, regional o municipal, del orden de 23.000 millones. Y que al año siguiente, el 2020, el informe que ha hecho este año, ¿no?, hace referencia de que ha bajado un poquito, y ahora son 22.000 millones de soles de corrupción. Entonces, si tú sumas los 2 últimos años de evaluación, hay 45.000 millones de soles, que es más del 25% de todo el presupuesto público que se va en corrupción, ¿no?, de un año. O sea, es lamentable que en el país se pueda aceptar que eso es normal, ¿no? O sea, eso no puede ser, no se puede concebir de que eso sea normal y que eso se acepte. Entonces, para eso, el Contralor debería tener vergüenza, ¿no?, de esa situación. O sea, de que lo han perforado por todos lados y ha pasado un elefante, ¿no?, encima de él y no se ha dado cuenta, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Eso es lamentable. Y el Congreso también en eso, tanto el Congreso anterior como este Congreso, no han tomado cartas en el asunto,
porque justamente no tienen equipos adecuados en los puestos adecuados que asesoren a las comisiones, especialmente la comisión de fiscalización, que es la que debería estar monitoreando todo esto, ¿no? Ponen gente que no tiene experiencia en la comisión de economía, ¿no? Debería estar personas que conozcan algo del tema, algo de finanzas, algo de economía, pero no están las personas adecuadas en los puestos adecuados. Y lo que hacen es justamente como una aduana, ¿no? O sea, miran, dejan pasar y se acabó, ¿no? O sea, como que están cumpliendo una función y no la están haciendo bien, ¿no? La mejor gestión no es que crezca o que haya disminuido ligeramente el tema de corrupción. Lo que debemos hacer es justamente sancionar. ¿Cuántas personas han sido sancionadas? Ninguna. O sea, no hay sanción. O sea, acá la corrupción, se hace la corrupción, se llenan de plata y no pasa nada. Y eso no puede ser, ¿no? Así el país no puede continuar, así el país no puede seguir, ¿no? ¿Han visto algún informe, por ejemplo, en el caso de la vacunación, en el caso de las compras de las pruebas rápidas o las pruebas moleculares? ¿No? No había nada, ¿no? En las muertes. Acá se han muerto 220.000 personas y no hay nada. La Fiscalía no ha hecho ninguna acusación. Por Dios, son seres humanos. Eso es falta de calidad humana, ¿no? Y en eso realmente, si no hace la Fiscalía, el Congreso debería llamar a la Fiscal de la Nación, ¿no? Para decirle, oiga, usted infórmeme sobre esto, ¿no? Al Contralor, ¿no? Oiga, usted infórmeme sobre esto. No hay esa reacción de parte del Congreso. Lamentablemente la población estamos solos, ¿no? Estamos solos. Yo no creo que el Congreso esté preparado para ello, porque no tiene el equipo adecuado, no tiene la gente adecuada y parece que no lo quiere ver, ¿no? Que no lo quiere ver, y eso es lo más lamentable. Y yo creo que el país necesita un gran cambio, pero un gran cambio con gente, sobre todo con las cabezas que sean honorables. Si las cabezas son honorables, la gente de abajo se tiene que adecuar, porque si no los cambian, así de simple, ¿no? Pero eso lamentablemente, como hemos visto, con los nombramientos que ha hecho el gobierno y con lo que la gente piensa, porque en las encuestas se ve lo que la gente piensa, y lo que la gente piensa es que el gobierno no tiene capacidad para nombrar personas adecuadas en los puestos adecuados. Lamentablemente, ojalá que reaccione el gobierno, ¿no? y que haga este cambio correspondiente. Creo que vamos a hacer un corte. Sí, viene un corte, pero Fernando, Marcos, se necesitan ciertos cambios, pero no cambiar la Constitución. Esta Constitución ha traído bonanza, ha reducido pobreza, ha permitido acumular reservas para todos estos, como el COVID-19, el terremoto en Pisco. Tenemos una buena Constitución que se puede modificar, perfecto, pero no una asamblea constituyente que nos, primero, arrasarían con el Perú, como lo han hecho en Venezuela. Lo han pretendido hacer en Bolivia, ¿no? Y también lo han pretendido hacer en Ecuador. O sea, no acá y en Nicaragua, ni qué decir, estamos viendo ahora que ha sido nuevamente elegido un tirano y el Perú, bueno, felizmente el canciller ha pataleado un poquito, pero ya estamos en esa onda. Bueno, ahí lo dejamos, un corte y regresamos. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram,
Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Bueno, nuevamente ya estamos de regreso. Marcos, te acabo de enviar el mapa del Perú con los montos de inversión de cada región. No lo he podido enviar directamente a Onda Digital. Por favor, si tú de tu correo lo puedes enviar para ponerlo en la pantalla mientras vamos analizando. Sí, yo quería retomar el punto que hablaste, Selecto, referente al tema de las reservas internacionales, ¿no? Al 7 de noviembre tenemos 79.007 millones de dólares, de los cuales en depósitos tenemos 17.751 millones de soles. En valores, inversiones en valores, que son acciones, bonos, etcétera, 55.000 millones de dólares. En oro y plata, 2.000 millones. Eso es lo que siempre hemos criticado desde hace años, que siendo el país el sexto productor de oro, no puede ser, no es dable que el Perú solamente tenga ese porcentaje en oro. El Perú debería ir incrementando sus reservas de oro como todas las grandes potencias lo están haciendo. Rusia, China, Italia, Francia, Japón, Singapur, y me cansaría de decir nombres que tienen sus reservas en oro. No el 100% indudablemente, Suiza también, pero el Perú, siendo el sexto productor, sería el camino para también encauzar todo el oro informal que se produce. Antiguamente el Banco Central de Reserva tenía una ventanilla para comprar el oro, entre comillas, informal. Entonces, ¿por qué no se sigue con eso? Ahí está el cuadro. Disculpa que te interrumpa. No, está bien. Sí, en ese cuadro, este es un cuadro hecho por la Universidad del Pacífico, ¿no? En el cual se muestra, ¿no?, que tenemos los gastos a nivel regional, ¿no? Cajamarca, 33%, ¿no? O sea, realmente uno se da cuenta y observa, pues, que como ya estamos ya a 45 días para acabar el año y estás en menos de 40% de gasto, ¿no? 31%. Pero por eso, Fernando, esto no se difunde, a eso voy. Y escupen a Lima, al gobierno, a la cosa más. Siempre Lima es la Paganini que no nos da la plata. Los pitucos. Los empresarios. Ahí está. Esta es falta de gestión. Y encima piden más plata, piden más presupuesto. Y de ahí lo que han gastado. Mal gastado, donde se han, como dices tú, el porcentaje, 22% se ha ido en coimas. Esa es la realidad. ¿Por qué los economistas? Claro, no podemos generalizar, ¿no? Pero de todas maneras. La estadística del Contralor dice eso, ¿no? Dice eso. Nosotros no podemos ir proyecto por proyecto, pero ahí está la estadística que el Contralor... Entonces, esto es determinante. O sea, en este cuadro, en este gráfico, observamos y vemos que las regiones no están gastando correctamente. Y ya tenemos al presidente regional de Arequipa que lo acaba... Otro más al club. Que lo acaban de canear, ¿no? O sea, sí. Está en la cárcel. Entonces... ¿Y cuándo lo canean a Cerrón? Porque Cerrón es otro candidato. Es un angelito. Es otro candidato. Pero ya está condenado, pero no lo meten. Entonces, ahí te indica, pues, que están gestionando mal, ¿no? Cajamarca, que tanto dicen, oye, no, que nosotros estamos trabajando bien, 33%, ¿qué es eso, no? O sea, ya estamos a 45 días para acabar el año.
¿Y qué van a hacer? Van a gastar como locos el último día, así como Vizcarra, ¿no? A las 12 de la noche, ¿no? El gerente general comenzaba a teclear para justificar, ¿no? Eso realmente preocupa porque justamente lo que tenemos que evitar es la urgencia. Cuando hay urgencia... Ahí es donde se viene todo el paquete. Ahí se viene todo. Ahí es donde se inician los problemas, ¿no? Por no decir otra cosa. Entonces, esto es determinante, ¿no? Para terminar ya los últimos cuadros, ¿no? Por favor, y ahí demostrar, ¿no? Las clasificaciones de riesgos ya nos están viendo muy mal, ¿no? O sea, Dios no quiera que perdamos nuestro grado de inversión. La semana pasada faltan tú dijiste dos peldaños para perder. dos. Sí. Yo la semana pasada todavía dije 3. No, dos. Faltan 2 peldaños para perder, ¿no? Entonces, eso es muy malo para el país. Siguiente, por favor. ¿No? Y luego riesgo país, ¿no? En septiembre estábamos en 1.4. La siguiente, por favor. De ahí, en octubre, ¿no? Subió a 1.53. Luego, el 13 de octubre, 1.42, y ayer, el día 12 de noviembre, ha subido un punto y ha cerrado en 143 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Significa que a la tasa de interés que yo consiga en el exterior tengo que aumentarle 1.43%. Si bien es cierto, todavía estamos bajos. Estamos bajos. ¿Por qué sube y baja? Porque el gobierno comienza a hablar, el ministro, comienza a hablar del presidente de estatización, de camisea, comienza a hablar de Velarde, que es malo, que lo quiero sacar. Entonces, todo eso influye porque es riesgo país. Y castiga al pueblo. Así que tanto es. se preocupan Así es. por el pueblo, lo castigan de esa forma. ¿Y qué ha ocurrido? Entonces, la siguiente, por favor. ¿No? Ha habido pérdidas generadas en este gobierno. Se han ido capital más de 14 mil millones de dólares. Se han ido, o sea, fuga de capitales. Ha habido pérdida de capitalización bursátil. Al día 3 de noviembre se ha perdido 33 mil millones de dólares. Y dicen, no, pero esos son los inversionistas que han perdido. No, ahí están porque las AFP, que son plata de los trabajadores, se invierte en la bolsa. Su jubilación. Entonces, eso es desconocer la realidad. No conocen la realidad y se ponen a hablar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, este tema está pendiente, las facultades. Y las facultades especialmente en el tema tributario. En el tema tributario, ¿no? Quieren subir los impuestos. O sea, les pica el ojo, les rascan no sé qué cosa, ¿no? El hígado. El hígado y todo lo demás, ¿no? Porque la gente tiene algo. Por Dios, nosotros debemos ser felices. En China aplauden cada vez que hay un millonario mayor. O sea, se debe aplaudir el éxito, se debe felicitar el éxito. No se debe criticar el éxito. Acá parece que el éxito está penado. No solamente criticar, sino castigar el éxito. Eso está mal. Y dicho por un ministro de Economía. Claro. Con mayor razón, ¿no? O sea, eso nunca se ha visto. Salvo en un gobierno socialista, un gobierno... Comunista, ¿no? El gobierno comunista. Entonces, debemos evitar eso. ¿Qué debemos hacer? ¿Estamos saliendo o estamos en una situación de crisis sanitaria? Debemos reducir los impuestos, no aumentar, reducir los impuestos. Y quiero, por favor, la siguiente, ¿no? Demostrar, este es del día de hoy, ¿no? He hecho un gasto del día de hoy comprando pan, para que no digan, oye, que has comprado una cosa de lujo. Este es pan. Y ahí ustedes van a ver que en el pan, ¿no? Que cuesta 3 soles 39, el pan realmente, estoy pagando 61 céntimos de IGB. O sea, yo soy el consumidor final. ¿Y quién es el que paga los patos en el IGB? ¿Quién es el último que paga? El consumidor final. Que no tiene forma de qué. De trasladar ese IGB como a su crédito empresa. fiscal. Entonces, debemos de bajar el IGB. O sea, que todos paguen, estamos de acuerdo a que todos paguen. Pero no 18, pues. Pero Pedro quiere más. Pues. Él quiere más, ¿no? Y eso está mal. Por eso está pidiendo. Está equivocado. Su concepto es totalmente equivocado. La siguiente, por favor. Entonces, otro tema que está latente es el tema de los inmunizados, la vacunación, ¿no? Esta vacunación al 14 de noviembre, que es el último dato, no es sacado al 15 porque recién eso sale a esta hora como estamos acá en la exposición, no podemos verlo. ¿Qué observamos acá en la vacunación? Que hay 16.5 millones de personas ya vacunadas en el Perú, con las 2 vacunas, que se llaman inmunizados. Esos inmunizados
representa todavía el 49% de la población. Todavía no estamos al 50%. Ya están celebrando, ¿no? O sea, oh, ya llegamos, ya somos los campeones. No, estás recién llegando al 50%. Cuando en Chile están encima del 80%, ¿no? Y otros países Colombia, están encima del 90%, ¿no? sí. Ya es totalmente, ya están inmunizados la mayoría de su población, ¿no? Entonces, esto y una cosa importante, ¿no? El riesgo está en la gente de 18 a 29 años y en el de 30 a 39, que les han puesto Sinopharm, les han puesto AstraZeneca, ¿no? Entonces ahí hay un problema porque están muy reacios a vacunarse, ¿no? Entonces ahí hay que darle Pfizer, porque si hay en el mercado Pfizer, dale la mejor calidad, ¿no? Que es más factible y dicen que para el mes de enero, probablemente el próximo año, ya estén vacunando a niños de 6 a 11 años, ¿no? Con lo cual estaría cubierto toda la etapa escolar y preparándose para el tema del colegio del próximo año. La siguiente, por favor. Ese es el tema del colegio, ¿no? En el colegio lo que está normado hoy día es de que tienen que estar a 2 metros. O sea, imagínate en el colegio 2 metros, ya tienes 4 alumnos máximo y ya se acabó el salón. O sea, esto es inconcebible, ¿no? O sea, no tiene razón de ser, no tiene lógica, no tiene sustento, no hay agua y tampoco tienes espacio. Ni espacio, ni desagüe. Vas a estar en toda una cerco. cuadra. O sea, es imposible, ¿no? Es un imposible, ¿no? Y esto realmente preocupa porque la Comisión de Economía tiene que darle prioridad a este tema, ¿no? Tiene que cambiar esa norma. Son maestros. Son maestros los que están en el gobierno. Sí, definitivamente es una vergüenza que no hayan pensado en esto. La siguiente, por favor. Y a nivel de América Latina, ¿no? Esto es a octubre, ¿no? Somos el país, ¿no? que menos escolares están en clases presenciales. Es una vergüenza. Este es un gobierno, como tú bien dices, de profesores, pero que no están en clases presenciales y somos una vergüenza a nivel latinoamericano. Que no quieren ser evaluados. En Chile, 88%, en Argentina, 94%. Y que no quieren ser evaluados. Es una desgracia al país, ¿no? Realmente nosotros estamos a la cola en todo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, para concluir, que son 2 últimos cuadros, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. En el tema económico, faltan los 3 directores del Congreso. Ya es mucho tiempo, ahí cae una llamada de atención al Congreso. Nombren, por favor, ya a los directores del Banco Central de Reserva que son elegidos por el Parlamento. Ya es mucho tiempo, deben nombrarlos y deben juramentar para que asuman su cargo. Estamos a punto de perder el investment grade, ¿no? Estamos a 2 peldaños de perderlo, debemos nosotros reemplazar. Es lamentable, pero en nuestra propuesta estamos proponiendo que se reemplace a 11 de 18. Es que es lo que han elegido ellos. Claro. ¿No? Es lo que han elegido ellos. O sea, nosotros tenemos la culpa de que elijan gente incompetente o gente impresentable en los puestos. ¿No? Todavía. Bueno, ya es otro tema todavía, ¿no? El gobierno debe olvidarse del tema de la Asamblea Constituyente, ni reformas que afecten la propiedad privada, ni incrementar impuestos. Ya no se debe seguir aumentando la deuda pública. Es lamentable que tengamos una deuda pública tan grande para gasto corriente. O sea, es lamentable, pero esa es la situación. Y en el tema sanitario debe comprarse y concretarse la compra de las vacunas Pfizer para cerrar a fin de año en un 85% de inmunizados, con lo cual estaríamos preparados para el próximo año y ante cualquier inmunización. La tercera dosis es importante, es necesaria, sobre todo para las personas que pasan de los 60 años para adelante, ¿no? Porque, ojo, ya se están contagiando, ¿eh? Sí. Ya están entrando a UCI los que ya cumplieron sus 6 meses y no se han puesto la tercera vacuna. O sea, ya están perdiendo la inmunidad y eso es lamentable, ¿no? Los colegios, institutos y universidades deben regresar a las clases presenciales para el año 2022, ¿no? Es increíble de que más o menos hay entre los 2 años 700.000 niños que han perdido su colegio, que no van a estudiar. Entonces es lamentable lo que viene ocurriendo, ¿no? Se debe buscar nuevos mercados en América Latina, la India, Europa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y China, sobre todo China, el próximo año está proyectando una caída abismal de 8.5 a 5.6%. Wow. Entonces, con lo cual va
a reducir significativamente sus importaciones de productos, y los más afectados vamos a ser nosotros porque estamos muy expuestos con China, ¿no? Debemos financiar a las MIPES, debemos reestructurar la deuda con muchas personas naturales, ¿no? Buscamos en el tema agrario la conectividad, ¿no? Y el tema de sistemas es importantísimo, ¿no? Tanto carreteras como sistemas en el sector agrario. El Congreso no debe dar las facultades por 180 días que está pidiendo, no lo debe dar, ¿no? Solo podría darle en materia tributaria para mejorar la recaudación, no para crear nuevos impuestos. Debe ser específico en eso, clarísimo, para que ayude a que la gobernabilidad, porque eso sí ayuda a la gobernabilidad, sea mejor para el país. Las protestas incendiarias, no ha dicho nada. ¿Dónde está la fiscalía? Las denuncias. Han incendiado, ¿no? Totalmente unos campamentos, ¿no? Y no ha pasado nada, ¿no? No, es que la ministra, la primera ha dicho que la protesta, así haya disturbios y quemen, es democrática. No es democrático, ¿no? Yo lo sé que no, pero incendiar tu casa, o sea, eso no es democrático, ¿no? Eso no es democrático. Bueno, está equivocada la señora, ¿no? Porque tiene su tema extremista en su chip, y todo esto, si se produjera, va a producir que el dólar se vaya a sus valores normales, que yo estimo en 3.60, igual que el Banco Central de Reserva, que estima en 3.60, con la consiguiente reducción de precios. Este es el mejor que el bono. Es el mejor que el bono. Que los bonos es justamente tener una tranquilidad, que las inversiones vengan, que todo exista una estabilidad, y eso inmediatamente el dólar se apacigua, baja a 3.60, se reducen los precios de los alimentos en muy corto plazo, y al final todos ganamos, ¿no? Esto es gobernabilidad, no lo que plantean pues algunos congresistas, ¿no? Eso es lo que yo les quería decir, no sé sus comentarios al respecto. Marcos, siempre te robamos muchos minutos de tu exposición y tu análisis, pero... No, está bien, hay que dar mucha más información y perspectivas diferentes. Claro. A ver, yo me acuerdo que nos calificábamos como los tigres de Latinoamérica. Así es. Por entrar al OCDE y nos reventábamos cohetes por todos lados, ¿no? Hasta que vino Porter. Y Porter dijo, ¿y qué celebran ustedes? Esto no es desarrollo. Esto es un crecimiento contingente, porque los commodities ustedes tienen, sube de precio, pueden mejorar su agroindustria, bueno, pero no tienen un sistema educativo que le vaya a dar soporte a su economía, con mayor creatividad, mayor educación y mejor formación de todos los estudiantes, científicos, ejecutivos, investigadores, en general, ¿no? Y tuvo razón, porque luego había una frase, ¿no? Para justificar ese retraso acá. Decíamos, pero en tal sitio han desarrollado. Sí, pero nos llevan 9.000 años, nos llevan 2.000 años, o nos llevan 100 años. Y cuando uno les decía, el Japón es el que ha inventado el imita, iguala y supera. ¿Por qué vas a esperar tú querer inventar la pólvora y estar 100 años atrás cuando imítale pues lo que tiene ahora y que ese sea tu cero, ¿verdad? Que ese sea tu cero. Y por eso es que se creó el famoso ISO. Y dentro de la teoría de la administración moderna, el benchmarking, la comparación por calidad. Nunca te compares con el mediocre. Compárate con el líder para que tú imites y tengas ese nivel de liderazgo. Por eso nos quieren comparar con Bolivia. Bueno, pues a eso voy. Es una grosería. Entonces, si vamos a imitar, igualar y superar, tendríamos que ver a Europa y por sectores, ¿no? Porque no se puede imitar todo también, y ver la educación, imita, iguala y supera. Pero acá estamos queriendo imitar a los chavistas. Entonces, el cero son los chavistas, igual a los chavistas, y supera en empobrecimiento.
y en miseria, ¿verdad? Pero solamente voy a poner un ejemplo para que la educación no se vea imposible de mejorar en el interior del país, ¿ah? Porque lo que ocurre en las ciudades ya es una negligencia hasta punible de tenerlos abandonados allí. Pero en el interior del país se pueden construir colegios en la puna, en cualquier lugar de la sierra, de la selva, pero como unidades técnicas de alto grado de desarrollo, porque tú le pones paneles solares y tienes energía. Yo te he contado y les he contado alguna vez que los primeros que tuvieron paneles solares fueron los shipibos de Yarinacocha, ¿no? De la comunidad de San Francisco, que los norteamericanos los asesoraron y ellos tenían luz eléctrica y escuchaban su radio, escuchaban toda la tecnología con los paneles. Y habían restaurantes al frente en Yarinacocha donde no había cables de luz, ¿no? Y sin embargo, esos, ¿cómo se llama? Centros de recreo, ponían sus paneles solares y tenían toda la potencia para escuchar su música, darte alegría, venderte cosas, divertirte. Muy bien. ¿Por qué en cada colegio que se construye en el interior del país no se les pone paneles solares para que tengan sus computadoras, tengan centros tecnológicos, tengan laboratorios y puedan acceder a una biblioteca virtual todos los chiquitos y no estén resintiéndose con Lima? Y tengamos de repente mejores estudiantes que vengan de esas zonas utilizando una tecnología barata y limpia. Pero cuando se habla de colegios, lo único que se habla es de construir edificaciones para poner profesores que no tienen tiempo de salir a capacitarse a la ciudad. Ahora, no es la culpa de todos los profesores que trabajan en zona rural, ¿eh? Yo he sido profesor a los 17 años en zona de frontera. Y salir de zona de frontera en esa época, te trepabas a un bote y tenías que esperar por el bote un día y a veces no pasaba. Y colgado como un mono tenías que ir hasta Pucallpa, ¿no? Entonces, no es culpa de ellos, porque en las escuelas, hasta para construir un local, el Estado no llegaba. Entonces, necesitamos un Ministerio de Educación que empiece a manejar una política de desarrollo educativo de otra manera. Si no podemos comenzar en las grandes ciudades, porque siempre el centralismo ha hecho daño, comencemos por las zonas más abandonadas, pero construyamos unidades tecnológicas grandes en la primaria, en la secundaria, y que de repente puedas hacer un instituto tecnológico para mejorarle su competitividad y productividad, pero dentro de la modernidad. Ellos se sienten desplazados de la modernidad. Mira, simplemente un tema de política educativa y tendríamos mejores profesores y mejores alumnos. Pero no, pues acá no se piensa, ¿no? Llega dinero, a ver cuánto hay para mí. Eso es la desgracia del país, cuando se le cierran las puertas del futuro a la juventud. Con estos avances que están al alcance de la mano de todos los pueblos, porque lo estamos viendo en el África, en el Sahara, pueblos que nunca han tenido luz, agua. Con estos paneles solares han traído la civilización, lo podemos hacer, hay la tecnología, pero nuestros gobernantes, no solamente sino los anteriores también, no han querido fajarse por el futuro de nuestra juventud, que al fin y al cabo ellos también tienen derecho y van a ser gobernantes, porque son la reserva del país. Los jóvenes son la reserva del país.
Y con una educación daríamos un gran salto. Pero no se quiere, y es más, cuando vemos que el partido que gobierna y el presidente que gobierna no quieren que los profesores sufran una evaluación, porque se pueden traumatizar, eso es sellar el futuro de la juventud peruana, sellar el fracaso. Es el éxito del fracaso lo que estamos viendo encaminar con este... Claro, pero eso es palabra de maestro, pues. Palabra de maestro. ¿No? Y como dijo Fernando, como no hay buen ejemplo, ¿cómo le vas a decir a tu alumno que no copie y que no compre pruebas y que no coimee al que estudie para que le haga su prueba si ve que el profesor también le entra la coima para tener la prueba? Y el Perú se está desquiciando, así es que ya no estamos desquiciados. Ya te dije, no hay liderazgos. Liderazgo significa buen ejemplo, ¿no? Y una línea de valor que provoque una imitación. Si no hay, más fácil es robar porque eso lo hacen todos. No hay castigo. Como decía Fernando, que lo que está diciendo el Contralor, que 20 y tantos mil millones en el año 19, otros tantos en el 2020, y no hay castigo. No hay castigo. ¿Dónde están? Cuando vemos que las estrellas fugaces de los fiscales que viajaban, que daban conferencias y que el señor Gorriti tenía la primicia antes que el gobierno, en línea directa. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que se han levantado? El Club de la Construcción, ¿dónde están? Están en su casa. ¿Están viajando? ¿Están en el exterior? ¿Hay alguno preso? No. Con eso me despido. Hasta el próximo lunes. Le cedo la palabra final a Fernando, que gracias a Dios nos ha venido no a tranquilizar, sino a ponernos los números fríos, no paños fríos como quiere el Congreso, no por la gobernabilidad paso a paso, no, al ministro de Transporte no, uno por uno, no, señores. La cifra de Fernando es un estudioso de los números, de las estadísticas, golpean. Y por eso lo invito con mucho gusto, porque sus cifras tienen que zamaquear al peruano. A esa gente que está calladita diciendo, bueno, hay que darle un poquito más de tiempo. No por la gobernabilidad. Fernando. Muchas gracias por la invitación, Marcos y Electo. Espero que en otra oportunidad podamos tener mejores cifras, pero lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Y lo que queremos es mejorar el país. Creo que hay una alternativa, estamos en el mejor momento. Los precios internacionales de los metales, de los commodities están creciendo. Lamentablemente no ha habido una transformación adicional a los metales. No tenemos en metalurgia, no tenemos ni siquiera en el tema del gas una fábrica que se dedique a hacer conexiones. Todo lo tenemos que importar de Chile. O sea, ahí hay una llamada de atención también a los empresarios que crean, pero lamentablemente como no hay una seguridad jurídica, no hay una esperanza de que el Perú va a mejorar, lamentablemente los empresarios tampoco no son locos de invertir. Eso espero que cambie, ¿no? El gobierno tome conciencia y que el país cambie, ¿no? Para bien de todos. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, al contrario. Marcos. Hasta buenas noches, el próximo señores. lunes. Gracias por habernos seguido. Será hasta el próximo lunes. Y ojalá que la salud de nuestro gran amigo Julián Cortés mejore y lo tengamos presente el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, señores. Mucha salud.